¿no es cierto?, de los músculos que repercute lo más pronto, y también la recuperación en el músculo, ¿no es cierto? Entonces es algo muy importante también dentro de la fisioterapia y de las terapias complementarias. En la historia del cupping, para ir entrando un poquito, pues ya se utilizaba, se remonta se remonta a primitivas prácticas chamánicas, ¿no es cierto? Es decir, que los chamanes son los que practicaban hace cientos de años ya esta técnica, por eso es que es una técnica milenaria, donde utilizaban los cuernos de los animales, ¿no?, debidamente sacados, o utilizaban su propia, un cuerno en la parte superior tenía un agujero donde el chamán lo que hacía es absorber, ¿no es cierto?, para sacar esas malas energías, ¿no es cierto? Y en Mesopotamia, en Egipto, en India, en Grecia, se usaban ventosas con las finalidades ya médicas, ¿no es cierto? La terapia cupping tiene como principio objetivo calentar, ¿no es cierto? Ese es el principio tradicional mediante una mota de algodón, calentar, ¿no es cierto? La terapia de cupping tiene objetivo calentar y promover la libre circulación de la energía y también la sangre, difundir la tumefacción y sobre todo disminuir el dolor, que esa es la causa de nuestros pacientes a diario en nuestra consulta, ¿no? Así como dispersar el frío y la humedad. En otras cosas, ellos utilizaban para sacar el frío, ¿sí? O sacar la enfermedad. Y aquí en esta primera gráfica, les invito nuevamente a que puedan ustedes ver la película de Jackie Chan en Karate Kid, donde él, ¿no es cierto?, donde él emplea una ventosa con una finalidad terapéutica o curativa en su manager, ¿no es cierto?, en su estudiante, ¿no es cierto? Y él practica no solo eso, sino también practica el Reiki, que es la imposición de las manos, luego de aplicar las ventosas. Entonces, en el siglo XXI, ¿no es cierto?, todavía se utiliza procedimientos curativos como las ventosas, que utilizaron nuestros antepasados, que tenían diferentes propósitos, pero con un mismo fin. ¿Cuál era este fin? Curar a nuestros pacientes, curar a nuestros deportistas, ¿no es cierto? Entonces, Jackie Chan lo que utiliza es una ventosa de forma tradicional, pues está basada en una película, pero está basado esto en hechos de la vida real y que son totalmente pertenecientes a la medicina tradicional china. En las culturas aborígenes de antaño y en la actualidad, las ventosas se utilizaban para extraer el mal del interior del cuerpo, ¿sí? Y en la medicina tradicional china, este mal es invisible, ¿no es cierto? Es invisible como el mismo aire. De ahí también su tratado y me gustaría que vayan cogiéndole el hilo para que le tengan cariño, amor y respeto a esta técnica. De aquí que en la mayoría de los países se utiliza para curar un mal de aire o conocido también como golpe de aire, de algo que ha penetrado en nuestro interior y que nos hace daño y que necesitamos es sacar, ¿no es cierto?, de nuestro interior, hablando energéticamente, ¿no es cierto? Pero hoy en día, pues, las técnicas conforme a la actualidad de la ciencia, de la tecnología, pues ya no hace tanta referencia a esto, ¿no? Sobre todo la parte alopática, porque la parte complementaria o alternativa continúa con este propósito, ¿no? Le ve desde ese punto de vista energético, mientras que la parte alopática, pues, más es de tipo mecánico, ¿no es cierto? Los materiales que nosotros que se utilizan y que se constituye, que va desde el barro, la cerámica, la arcilla, el metal, la madera, el bambú, el cristal, ¿sí? Todas esas aplicaciones, pues los vamos a ver luego ya en nuestra parte práctica, ¿no es cierto? Está el plástico, por último, que ya se utiliza, hasta el cuerno de los animales, como les había mencionado, y veíamos un gráfico debidamente vaciado, ¿no es cierto?, para tener ese efecto de vaciaje, ¿no? La mecánica de succión siempre es la misma, ¿no es cierto? Producir un vacío, sea de forma tradicional o sea de forma actualizada, es la misma. Producir un vacío en el interior, ¿no es cierto? Producir un vacío en el interior mediante la extracción del aire, ¿no es cierto? Se extrae el aire, ¿con qué finalidad? Para que se logre un objetivo de vaciaje o succión, ¿no? Entonces, esos son los materiales que nosotros utilizamos a diario, ¿no es cierto? Sin embargo,
en nuestra vida diaria, en nuestro campo, pues mucha gente también no solo estudia porque quiere dar algo a sus pacientes, algo adicional, ¿no es cierto? Como es la técnica del cupping. Pero también es otra cosa muy importante que nosotros aprendemos esta técnica para nuestros seres queridos en algún momento de nuestra vida. Alguien va a necesitar de esto, ¿no? Alguien que quizás no puedo dar un masaje y hay una contractura muy fuerte en la espalda, entonces puedo hacer esta técnica de cupping en casa, pues sí, de una forma adecuada, meticulosa y sobre todo una aplicación profesional como la que ustedes están adquiriendo en este curso, ¿no es cierto? Entonces podemos utilizar una taza, un vaso. ¿Quién de nosotros no ha visto algo parecido en la casa, ¿no? Nuestra mamá, nuestra abuelita utilizaba un vaso con una vela que hacía combustión dentro del vaso y lo que hacía es hacer un efecto negativo una succión, ¿no es cierto?, de la piel, y lo que tenía como propósito es sacar, ¿no es cierto?, sacar ese gas, ese mal, esa enfermedad en ese interior, ¿no es cierto? Entonces eso es muy importante también. Ahora, la metodología, los métodos o las formas de aplicar las ventosas pueden ser las tradicionales, también como pueden ser las modernas, ¿no es cierto? Entonces nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, en las tradicionales, comúnmente que hacemos, en caso o la que es de antaño, sirve para aplicar las ventosas, es necesario quemar un algodón con alcohol, ¿no es cierto? En nuestros tiempos, pues la graduación del alcohol va a ser de que sea de mejor calidad para que se produzca esta combustión, ¿no es cierto? Un alcohol que debe estar en los 70 grados, ¿no es cierto? 70 grados. En el interior de la ventosa se coloca el fuego, y ahora vamos a ver en la práctica. ¿Y qué es lo que producimos? Producimos una combustión del oxígeno para que se produzca esa combustión, necesitamos esa energía, necesitamos de oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, quemamos todo o arrancamos todo ese oxígeno que está en el interior de la copa, del vaso, de la taza, y creamos un vacío adentro, ¿no es cierto? Que ese es el efecto de la ventosa, que al colocarla sobre la piel, ¿qué es lo que hace? Succiona, ¿no es cierto? Y se adhiere esta a la piel, ¿no es cierto? Es muy efectiva para aperturar, produce calor en el organismo, las ventosas tradicionales, y lo que hace es aumentar la temperatura, tiene ese efecto, ¿no es cierto?, en comparación con las modernas. Ahora, este calor va a permitir también que se abran los poros en la piel, y obviamente se extraigan los factores patógenos. También producir un efecto cutáneo y un alivio del dolor en el paciente, ¿no? Ahora ya la técnica moderna que utiliza una bomba de succión, ¿no es cierto? Una bomba de succión y una copa, ¿no es cierto? Estas copas generalmente tienen una válvula, ¿sí? Tienen una válvula que permite que salga el aire, pero no reingrese, ¿no es cierto? Pero sin embargo que son manipulables para nosotros poder controlar esa presión que existe, lo que no ocurre con las ventosas tradicionales. Es una terapia manual moderna que explica su acción como idea de eliminar todas las toxinas, todos los malestares en nuestro organismo y sobre todo actuar sobre el bienestar del paciente, ¿no? Entonces, una vez que nosotros colocamos la ventosa en nuestras primeras prácticas, pues a veces puede ocurrir que nos asustemos, ¿no es cierto? Con ver enseguida el enrojecimiento de la piel y decir qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, para controlar todo eso, podemos desprender o vamos a desprender, o una vez que ha terminado el tratamiento, o sea, en 5 o 10 minutos, el tiempo no son estrictamente establecidos. El terapeuta es el que decide, ¿no es cierto? Es el que observa y es el que realiza y es el que genera el mecanismo de succión y sabe a cuánto de presión está para poder retirarle en cierto tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo desprendemos las ventosas? La metodología
Si es la moderna, pues decíamos que tiene una válvula, ¿sí? Las copas o las campanas tienen una válvula, entonces nosotros alamos, ¿no es cierto? O hay otras que tienen una llave, entonces al abrir esta llave, al abrir esta válvula, lo que permitimos es que salga esa presión en el interior de la copa, ¿no? Y podamos incluso regular o definitivamente sacarla de la piel o desprenderla de la piel. La otra forma tradicional que nosotros empleamos, o puede ser también con las mismas copas que tienen la válvula, pero me acostumbré más a la parte tradicional, consiste en deprimir la piel en el borde del instrumento, tal como lo señala en el gráfico, ¿no es cierto? Deprimimos la piel o presionamos, aplastamos la piel en el borde de la campana y obviamente se escapa el aire, ¿no es cierto? Entonces, esas son las formas de nosotros sacar. No podemos arrastrar, alar, ¿no es cierto? Porque va a producir un efecto desagradable en el paciente. Y eso es lo que no queremos, ¿no? A menos que sea necesario. Para empezar ya con el tratamiento en el paciente, pues primero hacemos una evaluación, tal como lo demostró el doctor Santiago Moreno, traumatólogo ortopedista, en la primera charla, en la primera conferencia, en el primer taller. Y obviamente esto va a hacer que nosotros identifiquemos. De hecho, por ejemplo, me acostumbro y tal vez les invito a eso también, a que se señala, yo generalmente señalo cuando ya hago la evaluación, señalo con un esfero, un marcador, en la piel, ¿no es cierto?, del paciente. Voy señalando los puntos dolorosos o los puntos que necesito canalizar o los puntos que necesito desbloquear, ya sea con el masaje, con cualquier técnica que yo pueda aplicar, sea con el ultrasonido, con el láser, con la electroestimulación. Yo señalo y a veces tengo la costumbre de hacer 2 guiones, 2 rayas donde hay más dolor, es decir, donde más me voy a concentrar. Existen lápices que utilizan el cirujano para rayar la piel, ¿no es cierto? Para ver por dónde van a ser los cortes, etcétera, ¿no? Entonces, ese lápiz, pues también podemos, o ese marcador también podemos utilizar para nosotros ubicar los puntos dolorosos, los puntos gatillos, los puntos donde hay congestión, los puntos donde hay una contractura muscular. Entonces, es muy importante la evaluación. Luego, limpiar la zona que voy a tratar, ¿no es cierto? Obviamente eso es mutuo, ¿no es cierto? Porque y hoy en día más todavía con esto de la bioseguridad en estos tiempos de pandemia. La posición del paciente es muy importante. Una posición cómoda para el paciente, una posición cómoda para el terapeuta va a permitir esa conexión entre las dos partes para que pueda recibir lo mejor y también el terapeuta entregar lo mejor desde su conocimiento y sobre todo desde su corazón, ¿no es cierto? Tener a la mano, es muy importante tener a la mano los cojines, las almohadas, las toallas, una bata, una sábana, etcétera, que sea necesario. En el ambiente debe ser totalmente cálido, porque recordemos que hay ventosas que son calientes, que activan la circulación y no podemos permitir que una corriente de aire pues pueda distorsionar, distraer o dañar lo que nosotros estamos haciendo con esta técnica del cupping. Está muy ligada también el cupping al masaje y vamos a ver adelante cómo realizar un masaje también con las ventosas. Dentro de la aplicación de las técnicas, pues encontramos 3 técnicas básicas o las 3 técnicas fundamentales que la hemos dividido en nuestra investigación, ¿sí? Que son las ventosas fijas, las más utilizadas cuando vemos a un deportista por ahí con un círculo, un equimosis, un moretón. Entonces, obviamente, vemos que utilizaron un tipo de ventosa fija, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, cuando vemos a veces como rasgada esa piel con un poco de equimosis, podemos suponer que pudo haberse realizado un masaje con ventosa. Entonces, ahí está la ventosa fija, la ventosa intermitente, cuando nosotros utilizamos una ventosa y lo aplicamos de manera rápida, ¿no es cierto? Esa es la intermitente o clapping, flash clapping, que significa manos rápidas, ¿no es cierto? Manos rápidas, es decir, aplicar varias veces la ventosa sobre una área.
Y también tenemos las ventosas móviles, que son muy famosas y las que más se utilizan dentro de la rehabilitación física de nuestros pacientes. Entonces empezamos viendo las ventosas fijas. Se utilizan estas ventosas en puntos específicos, ¿no es cierto? Durante cierto tiempo que el terapeuta vea conveniente, ¿no es cierto? La duración de las ventosas fijas puede ser rápida en relación, estamos hablando en relación que un masaje, que una fisioterapia que demora 30 minutos, 45 minutos a una hora. La aplicación de las ventosas entonces suele ser entre 10 a 15 minutos y en una sesión, pues si yo deseo desbloquear un chakra, todo una puntos de acupuntura, pues yo lo que puedo utilizar, puede emplearse el tiempo de entre media hora a una hora, ¿no es cierto? Si es que yo voy a hacer un campo más grande, pero si yo voy a trabajar sobre la zona de la espalda, sí estaremos trabajando más o menos entre unos 20-25 minutos, ¿no es cierto? No debe ser una práctica dolorosa cuando nosotros aplicamos la técnica de las ventosas fijas, es decir, que esta técnica no debe producir dolor. Pues no vamos a hacer tampoco una sesión, son varias sesiones las que vamos a practicar, así es que mientras más intensidad le metamos a las ventosas, pues más efecto terapéutico, totalmente mentira, ¿no es cierto? Estas deben ser cómodas para el paciente y también la aplicación debe ser cómoda para el terapeuta, entonces no se debe producir dolor en absoluto, ¿no es cierto? Y es muy aconsejable por su alto poder terapéutico lo que son las ventosas fijas. Entonces tiene un alto poder terapéutico las ventosas fijas, como ya vamos a observar en la parte deportiva, ¿sí? En la parte estética más se recomienda o se utiliza las ventosas móviles. Las ventosas fijas son muy importantes dentro del cupping. Y luego tenemos eso, correcto. Entonces las ventosas fijas, la postura del paciente debe ser cómoda, acostado o sentado según el área que nosotros vamos a trabajar. Si vamos a trabajar en la región cervical por una tortícolis, por un dolor a nivel cervical o una artrosis en este paciente, entonces y el paciente no se puede, o por una rectificación que está generando dolor, malestar en esa cervical, pues, y el paciente no puede acostarse, viene con un collarín y veo yo que es necesario la aplicación de las ventosas, pues yo puedo utilizar al paciente o puedo colocar al paciente sentado en un taburete que doble los brazos y vaya hacia adelante, ¿no es cierto?, hacia la camilla. Con esto me deja descubierto el dorso, la parte del cuello, y yo empiezo la aplicación de la técnica del cupping, ¿no es cierto? Cualquiera de las tres técnicas que estamos describiendo que yo vaya a elegir, ¿no es cierto? Especialmente estas ventosas fijas puede ser utilizada por dos formas, ¿no es cierto? De la forma tradicional, al quemar un algodón con alcohol dentro de un vaso de la ventosa, de producir esa combustión y esa succión de la piel, o puede ser utilizada también con la bomba de succión, ¿no es cierto? Y las campanas, ¿no es cierto? Que tienen las válvulas. Una vez que está caliente si es de tipo tradicional, una vez que está caliente ya caliente la ventosa, se adhiere, ¿no es cierto? Se adhiere a la piel, ejerciendo una suave succión hacia el interior, cualquiera de los materiales que nosotros utilicemos. Ya vamos a ver también, y si se me pasa en la parte práctica, jamás con el fuego debe ir hacia el interior de la campana, no debe quedar hacia afuera porque quemamos los bordes de cualquier material que estemos utilizando, como les decía, si es en casa, una taza, un vaso, etcétera, y podemos quemar al paciente y no tener ese efecto, no tener ese efecto terapéutico. Con el calor ayuda a abrir los poros, ¿no es cierto? Y esa es la técnica tradicional, mientras que en la moderna, pues hace una succión con la bomba de presión, ¿no es cierto? Eso con relación a las ventosas fijas y las ventosas intermitentes, o también conocida como flash clapping, es decir, manos rápidas. Entonces nosotros por ejemplo, hacemos varias aplicaciones en la piel, haciendo esta succión en el paciente. Es la aplicación de las ventosas de forma rápida en la piel del paciente. Se hace aplicaciones repetitivas, intermitentes, de ahí el nombre también, por unas 10 a 15 repeticiones, ¿no es cierto?
sobre la piel del paciente. Se aplica en sitios que no son muy uniformes, como por ejemplo la cara en relación con la espalda que estamos viendo, y nos ayuda también a la parte estética, ¿sí? A la parte estética. También en esto donde existe sustancias tóxicas, queremos mover las sustancias tóxicas o también incluso manchas que pueden existir en la piel del paciente con respecto a las intermitentes o flash therapy. Luego tenemos las ventosas móviles o masaje con ventosas, también se le conoce como Mobic Cupping. En esta técnica, en esta aplicación, no hace falta tanta succión porque la ventosa se va a deslizar sobre la piel del paciente en diferentes movimientos, tal como van las fibras musculares. Puede ir en forma transversal, puede ir en forma circular, ¿sí? Haciendo círculos, tal como lo hace las técnicas del amasamiento, ¿sí? O también pueden ir en forma de Z, que nos enseñan así, en las terapias complementarias o alternativas. Aquí en la técnica del masaje, aquí necesitamos ya un lubricante, ¿no es cierto? Necesitamos un lubricante que puede ser que un aceite base, como por ejemplo el aceite de vaselina, el aceite de coco, el aceite de almendras, el aceite de girasol, que son aceites bases. Los más utilizados, los más empleados en fisioterapia es el aceite de vaselina, ¿cierto? Se realiza un masaje en la zona que se va a tratar, ¿no es cierto? Con la finalidad de liberar en el organismo todas esas toxinas que se encuentran, ¿no es cierto? Para mover la linfa, para mover la sangre y traer como consecuencia de eso una sangre nueva, sangre oxigenada, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Pueden moverse también las ventosas cada cierto tiempo. Esa es una variante. ¿Qué quiere decir? Que yo dejo, puede ser como mixta, ¿no? Puede ser fija, yo dejo un cierto tiempo y después de un minuto, entonces no quiero que se haga una equimosis ahí y le muevo y le arrastro, ¿no es cierto? Entonces ahí también podemos decir que tiene un efecto terapéutico o una variante en esta, ¿no? Y ahí sí cambiamos las variantes, ¿no es cierto? Variantes ahí, por ejemplo, sacudir, como decíamos, vamos a hacer un poquito también, vamos a hacer un poquito de acupuntura, vamos a emplear agujas para hacer ciertas incisiones en un punto gatillo, en un punto doloroso, en una contractura muscular. Y aquí pues podemos hacer también, como son fijas, podemos moverlas, podemos girar, ¿no es cierto? Si es como van las manijas del reloj en medicina tradicional china, si es que es como van las manijas del reloj, pues tiene un efecto estimulante. Si nosotros hacemos la rotación o los giros en contra de las manijas del reloj, lo que hace es un efecto sedante, pasivo, ¿no es cierto? Esto ayuda mucho también a lo que es mejorar la liberación de toxinas en nuestro organismo. Girar o mover o sacudir también. Hay una combinación también con la acupuntura, a veces para extraer esa energía, esa sangre que está siendo tóxica en ese lugar, ¿no es cierto? Sirve para cualquier enfermedad ordinaria inclusive. Esas son las variantes de la técnica de cupping que esperemos aplicarlas acá. Las variantes, dentro de las variantes existe también la punción, hacemos punción o incisiones, y el famoso guasha, ¿no es cierto? Este famoso guasha es un raspador, ¿no es cierto? Es un raspador que se utiliza. Entonces, como decía nuestro colega Saulo en lo que es liberación miofacial instrumental, que utilizábamos ciertos equipos, ciertos raspadores con nombres medios extraños, pero sin embargo tenían una finalidad de mover o de descontracturar estructuras profundas. Entonces acá también podemos manipular con un raspador que se llama washa y que luego de esta manipulación, luego de soltar esta contractura, nosotros podemos realizar esta técnica de cupping, esta succión, ¿no es cierto? Esas son las variantes a explicarlas a continuación en la práctica. El número de sesiones que ustedes estarán preguntando, ¿cuántas sesiones debo realizar tal como lo hace en la parte de rehabilitación física o fisioterapia? Pues que varían, ¿no es cierto? Varían, depende de la patología, depende del paciente. Y hoy en día que estamos en esta pandemia, pues estamos trabajando
una vez a la semana, inclusive en algunas técnicas, ¿no? Y en otros pacientes que requieran de esa rehabilitación, de esa terapia física, pues puede ser pasando un día o 2 veces por semana. En lo que es la ventosa terapia o en el famoso cupping, estamos viendo, puede ser 5 sesiones, ¿no es cierto? 5 sesiones las que se aplican. Regresa, por favor. Muchas gracias. Entonces puede ser 5 sesiones en los niños y puede ser de 3 a 5 sesiones en los niños y de 5 a 7 sesiones en los adultos, con un intervalo de 3 días. ¿Por qué hacemos con un intervalo de 3 días? Porque vamos a tener efectos como la equimosis, que eso se recupera o le damos al organismo ese tiempo de recuperación, ese tiempo de activación. Ahí sí ya tenemos de activación para las células, ¿no? Y aquí vemos muchos beneficios terapéuticos y ahí es donde ustedes se van a encantar, se van a enamorar del cupping porque les va a ayudar a que sus pacientes tengan un alivio del dolor en la zona que ellos demuestran. Recordemos, haciendo un repaso de la liberación miofacial manual e instrumental, pues el dolor no solo es en los puntos gatillos, en los puntos dolorosos, sino que por la fascia estos pueden ir hacia otras conexiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, como decía el mismo doctor Santiago Moreno, cuando hay un dolor de cabeza, ¿no es cierto? Pero que está desencadenado de una cervicalgia, de una contractura muscular que está alando la fascia y me está dando una mala información o me está alterando el sistema nervioso a nivel de la cabeza, está produciéndome un dolor de cabeza, ¿no es cierto? Y entonces, obviamente, yo puedo trabajar en el punto gatillo con la ventosa y con masajes en el cuero cabelludo, que es ahí donde no se puede aplicar la ventosa con tanto éxito como en otras zonas. Entonces, aliviar el dolor, liberar la tensión de la fascia, del músculo, movilizar las sustancias tóxicas en el organismo y en la activación de la circulación sanguínea y linfática. Recordemos que la linfa es la que lleva las estructuras más pesadas de la circulación hacia los ganglios linfáticos. Si nosotros ayudamos a ese transporte, ¿no es cierto?, de la linfa y hacia los ganglios linfáticos, pues antes de que pasemos a eso, no debemos succionar o hasta llegar a los ganglios linfáticos, simplemente cercanos a los ganglios linfáticos para dar continuidad con nuestra mano hacia los ganglios linfáticos. Entonces, activa la circulación sanguínea y linfática. Cuando nosotros activamos eso, pues traemos como efecto mecánico y reflejo sangre nueva, sangre oxigenada, que es de beneficio para nuestro organismo. Tiene un efecto relajante en los músculos, por eso es que el paciente luego de esta aplicación siente un alivio, siente una relajación, siente que oxigena de mejor manera su organismo. Incluso es utilizado y va a ser utilizado luego de esta pandemia en aquellos pacientes que sufrieron de COVID, porque el producto de ello hay secuelas que puede quedar, dolor de espalda, puede quedar problemas de bronquitis. Entonces nosotros podemos utilizar a nivel del pecho y a nivel de la espalda también. Estimula el metabolismo y aumenta también las defensas, algo muy importante en nuestras épocas. Otro de los efectos o de los beneficios que tiene el cupping es sobre las alteraciones sanguíneas como la anemia o la hemofilia, ¿no es cierto? Se aplica en enfermedades reumáticas, incluso como la fibromialgia, en pacientes de tipo con dolor neurológico como la migraña, por ejemplo, ayuda muchísimo. En problemas ginecológicos e infertilidad se utilizan las ventosas a nivel de los puntos de acupuntura, a nivel de la región lumbar y también a nivel del estómago. Esto reanuda la energía y el ki que hace que la persona esté fértil, ¿no es cierto? Es una alternativa, ¿no? Ayuda a mejorar la ansiedad y la depresión. En pacientes que están hipertensos también se puede utilizar, pero con mucho cuidado cuando hay congestión bronquial provocada por el asma o las alergias también. Entonces se puede utilizar muchísimo porque ayuda al sistema inmunológico, ¿sí? En la parte estética, también en los spas es muy utilizado, pero es un complemento a este nivel porque se puede utilizar el masaje, se puede utilizar la maderoterapia
se puede utilizar los raspadores, se puede utilizar las máquinas, como por ejemplo el ultracavitación, se puede utilizar. Entonces, una vez que se utiliza el ultracavitador o el ultrasonido, si ustedes así lo deciden, para tratar de disolver esa adiposidad y mover esa. Entonces, el momento que yo voy a mover esa adiposidad, entonces puedo llevarla, ¿no es cierto?, hacia, si yo quiero eliminar, pues hacia los ganglios linfáticos, ¿no es cierto? Entonces ayuda muchísimo a esa parte. Dentro de las afecciones de la piel también, como el acné, ¿no es cierto? Pero este suele ser más de barrido, ¿no es cierto? Para activar, incluso activa el colágeno a nivel de la piel y son ventosas especiales para lo que es la parte facial. Colabora con la circulación sanguínea y también el drenaje linfático en aquellas personas. Si es un paciente que tiene una liposucción, una lipoescultura, entonces podemos utilizar, pero de una forma agradable, que no sea dolorosa, sin mucha succión para llevar o moldear esa estructura, ¿no es cierto? Ayuda muchísimo a la celulitis y está demostrado que la técnica del cupping ayuda en un 60% a disminuir o a mejorar la celulitis, que es algo muy, muy novedoso y de mucha importancia en la parte estética. Ayuda a reafirmar o afirmante en la zona de los glúteos. Entonces, algo que nos gusta o les gusta en los spa trabajar estas áreas, ¿no es cierto? También el beneficio del cupping en la parte estética, que produce una sensación de bienestar en general, y esta se le puede aplicar durante unos 30 minutos, porque es una manipulación la que se realiza con las ventosas en combinación con otros protocolos de tratamiento, ¿no es cierto? Ayuda también en el tratamiento de reductor de medidas, y podemos aquí utilizar o emplearlas, si es que es el masaje con cupping, podemos utilizar un gel frío, si es que es para reafirmar esa piel, o utilizar un gel caliente si nuestra necesidad es eliminar esos adipocitos, ¿no es cierto? Ese tejido adiposo. Y también es muy recomendable o va muy adherido en la parte estética, ustedes saben muy bien, la alimentación y la parte de los ejercicios. Correcto. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos donde nos hacemos nuevamente famosos con esta técnica en el 2016, ¿no es cierto? En los Juegos Olímpicos. No sabían, por ejemplo, aquí muchas de las noticias al ver a Michael Pelt, eran los moretones que tenía en su espalda, en sus hombros, ¿no es cierto? Y que no sabía para qué, no sabía la gente, los periodistas, qué era y para qué servían, ¿no es cierto? Sin embargo, se ve también en actrices como Madonna, entre otras, que también lucían estos moretones en su espalda, ¿no es cierto? Entonces, son personas que estaban aplicándose el famoso cupping con una persona, con un especialista, que puede ser su kinesiólogo, que lo hacía, o su terapeuta, que permitía que es como un doping natural, porque hace que se active o mejore la capacidad oxidativa, mejore la capacidad de oxígeno en las personas, mejore su metabolismo, mejore su trabajo metabólico y obviamente tenga un mejor rendimiento, ¿no? Claro que muchos de los periodistas pues no lo tomaban así, pero si ya vamos a una parte de investigación científica, pues vamos a tener que ver que sí es cierto, ¿no? Entonces, los beneficios que tiene en esta parte deportiva, alivia la fatiga muscular. Si tuvo un sobreentrenamiento antes de esa competencia, puede estar totalmente cargado, sin dejar atrás todo lo que sabemos, ¿no es cierto? Que es la hidroterapia, que es el criomasaje, el masaje deportivo precompetencia, la descarga que hacemos en nuestra consulta diaria. Entonces, aliviar esa fatiga muscular, pero está totalmente contraindicado después del deporte, ¿no? Porque es un paciente que hay que liberar esa tensión de forma manual, no con el cupping. Mejora el metabolismo, libera la tensión miofacial, ayuda a las contracturas musculares, mejora la oxigenación celular y de ese modo también aumenta el oxígeno en los tejidos para mejorar el metabolismo, ¿no es cierto? Y contribuir a lo que es la circulación sanguínea y linfática.
¿De qué va a depender la respuesta en mi paciente? No es la misma respuesta de acá de mi colega que de mi otro colega, porque él me deja más morado, etcétera. Pueden surgir muchas de las preguntas. Pues la respuesta siempre depende, ¿no es cierto? Depende de la fuerza de succión con la que nosotros manejamos, que puede ser, por ejemplo, yo generalmente en Senrem utilizamos alrededor de 2 o 3 push, ¿no es cierto? Utilizamos 2 o 3 push con la finalidad de levantar ya la piel, pero no producir tampoco mucha succión, peor dolor en este paciente. Entonces va a depender la respuesta de la fuerza de la succión, del tiempo de permanencia sobre la piel del paciente, que estamos hablando de 10-15 minutos, 5 minutos si así lo requiere o lo dispone el terapeuta, y también de la zona donde yo voy a aplicar. Es decir, de parte de la sensibilidad. No es lo mismo aplicar en un deportista que en una persona que por la postura o el teletrabajo se desencadena trabajando durante 6, 8 horas, 4 horas sobre el computador en una postura inadecuada, con una silla inadecuada, antiergonómica, etcétera, y aplicar en un deportista que en una persona que no practica deporte, ¿no es cierto? Y entonces la respuesta no va a ser la misma. Y también la raza, ¿no es cierto? En la raza negra, que una raza blanca o mestiza, va a ser diferente la respuesta que vamos a tener. Quizás en una persona blanca un poco más rápido, en una persona morena menos, es sobre todo por la sensibilidad, ¿no es cierto? Las complicaciones que puede traer el cupping, más que complicaciones, pues es la equimosis, ¿no es cierto? Es la complicación típica que vemos, pero es una respuesta frente al estímulo que nosotros le estamos dando, la equimosis, ¿no? Si existe un bloqueo importante en esa zona, requiere de una manipulación intensa, ¿no es cierto? Es decir, si hay una contractura totalmente tensa, dolorosa, entonces eso pues obviamente va a hacer que genere un malestar en esa persona y quizás vamos a necesitar de mayor presión, pero sin llegar al extremo del dolor, ¿no es cierto? En los hematomas desaparecen en pocos días y aquí me van entendiendo de que por qué hacemos después de 3 o 4 días otra sesión, porque los hematomas también disminuyen a los 3 días, ¿no es cierto? A los pocos días, generalmente incluso en una semana. Y ahí entramos ya a las contraindicaciones cuando no voy a aplicar una ventosa en un paciente. Para irnos a la parte práctica, entonces, por ejemplo, durante la menstruación en la mujer, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay un sangrado y vamos a estimular la parte circulatoria y linfática, entonces entraríamos en un shock, ¿no es cierto? Necesitamos estar pendiente en una cosa y no podemos estar generando estímulos en otras partes, ¿no? Sobre las fracturas, cuando un paciente con fracturas y vemos que hay un edema, una equimosis y no nos vamos a hacer los héroes en querer disminuir ese hematoma, pues tenemos otras técnicas muy, muy importantes como el drenaje linfático, el criomasaje, la aplicación del ultrasonido o de la magnetoterapia o del láser, que van a ser muy importantes en estos pacientes. En pacientes que tengan cáncer o que tengan por ahí algún hematoma interno, algo que esté fallando por ahí, no, tampoco vamos a hacernos los deberes, ¿no? De querer sacar eso que está ahí adentro, ¿no? Sobre los lipomas es muy diferente, ¿no es cierto? Un lipoma es una acumulación de grasa en cierta parte debajo de la piel, pues que se puede, no va a resolver, pero que se puede aplicar, ¿no es cierto? No es una contraindicación. Cuando hay personas que tienen trombosis y vamos a ver que dice, si me ayuda la circulación sanguínea y linfática, yo le voy a aplicar a mi paciente que tiene varices, por decirlo así. Entonces, está totalmente contraindicado porque nosotros en el momento de la succión y de la manipulación podemos mover un trombo y ese trombo puede ingresar y puede ir hacia un vaso sanguíneo muy pequeño, como por ejemplo en el cerebro, y eso puede generar un malestar, ¿sí? O puede producir incluso una trombosis, una muerte celular del tejido nervioso. Entonces eso no queremos, ¿no es cierto? También en pacientes que estén con fiebre, porque vamos a alterar la circulación. Sabemos que la fiebre en medicina alternativa, en medicina tradicional china, dice la fiebre es un termostato puesto por Dios para quemar las porquerías que están en el organismo, ¿no es cierto? Entonces, es una respuesta
es una respuesta biológica frente a un agente patógeno, ¿cierto? Que puede ser un virus, una bacteria, etcétera. Entonces, que se altera, ¿no es cierto? Y ese termostato se prende y aumenta la temperatura, ¿no es cierto? Y en la mayoría, las recomendaciones es bajar con los medios físicos. Eso es parte de la medicina, bajar con los medios físicos. ¿Cuáles son los medios físicos? Pues un pañito de agua tibia, ventilar al paciente, no ponerlo más ropa, porque vemos que un niño está con fiebre y cuando trasladamos de la casa al carro y del carro al consultorio del médico, pues vemos que ya ha bajado la temperatura, porque un medio físico, bueno, en la sierra, ¿no es cierto? Un medio físico es el ambiente y entonces como se envuelve con el paciente, entonces baja la temperatura. Pero obviamente tampoco podemos permitir que un paciente con fiebre llegue a una convulsión. Tampoco así, ¿no es cierto? Entonces, no vamos a aplicar ventosas en un paciente que esté con fiebre, porque está en su interior, está peleando sus defensas para salvar la vida. Pacientes inconscientes tampoco podemos utilizar en la zona lumbar en una mujer embarazada. No vamos a utilizar, lo que utilizamos ahí es el calor, las compresas calientes y un masaje. Los ejercicios terapéuticos en un balón boba, etcétera, van a ser muy importantes ahí, pero no el cupping. En pacientes en estado etílico, no hacer bromas quizás con esto. En pacientes con leucemia, la sangre, ¿no es cierto? Anemia, alergias, sobre los ganglios linfáticos que decíamos, sobre cicatrices, de querer sacar esa acumulación, esa tumefacción, etcétera. No vamos a aplicar en problemas de pacientes que tengan problemas en el corazón, peor sobre un marcapaso. No en niños menores de 3 años tampoco, no después del ejercicio, como habíamos dicho, y tampoco en personas que tengan anorexia. Saludos cordiales a todos quienes se están integrando a esta capacitación, a Mentor PIM por la invitación que nos han dado y de compartir esta técnica que seguro estoy de que les está encantando y esperan ver también la parte práctica para enamorarse más y empezar a aplicar, no solo en mis pacientes, sino a veces en mí mismo, ¿no? Porque fisio, qué rehabilitador físico, qué profesional de la salud no tiene por ahí una contractura. Si hablamos de solo profesionales de la salud, pues tenemos odontólogos, colegas que son odontólogos y que están en una postura a veces incómoda, y sobre todo veo en pacientes odontólogos jóvenes que a veces tienen una postura inadecuada hasta ver su parte económica y cómo manejar, y empieza a generar contracturas e incluso deformaciones a nivel de la columna llamadas escoliosis. Dentro de las recomendaciones que vemos es preguntar al paciente cómo se siente, ¿no es cierto? ¿Cómo está? Si está bien, primero en la comodidad del paciente, en la posición, y también luego en la aplicación de la ventosa, que esta no debe ser muy fuerte, ¿no es cierto? Si es que existe demasiado dolor en ese punto, sin embargo es necesario trabajar ese punto, lo que podemos hacer es quitar esa ventosa de ese punto gatillo y trabajar alrededor del punto gatillo. Es lo más indicado que pueden hacer, ¿no es cierto? Y esto a veces no está en los libros, pues uno lo consigue o lo sabe con la práctica y con las investigaciones. Evitar la corriente de aire frío, como decíamos, en el lugar. Evitar que esté abierto por ahí una ventana y yo esté trabajando con fuego, con las ventosas, con el masaje y mi paciente está con un mayor flujo sanguíneo y esa corriente de aire pues puede hacer que pierda ese efecto terapéutico. Eso como recomendaciones. Y otra de las recomendaciones también es beber agua antes y después del tratamiento, ¿no es cierto? Esto ayuda muchísimo a evitar los hematomas, ¿no? Y si estamos trabajando con pacientes que están en una inflamación de cualquier parte del cuerpo, pues lo que hacemos es también nosotros no carne roja, no grasa, no leche, ni mucho azúcar, ¿no? Porque interfieren o agravan a veces los procesos inflamatorios. Con eso, muchísimas gracias. Nos vamos a la parte práctica con nuestros modelos. Agradecemos a Karen y William que están acá, los futuros doctorcitos para realizar la parte práctica, ¿no? Y que ustedes puedan ver
nuestras diferentes aplicaciones. Vamos a pedirle 5 minutitos. Sí, claro que sí. Si tienen preguntas o algo, ahí nos avisan, por favor. Sí, en el chat, por favor, que nos dejen sus preguntas. Eso es, primerito al baño. ¿Sí puedo hablar? Anda.
Los materiales pues varían muchísimo los materiales de la técnica de cupping, y vamos a ver que existe, por ejemplo, de barro, de cerámica, de arcilla, de metal, de madera. El de madera que más se utiliza dentro de las terapias alternativas es el bambú, ¿no es cierto? Es un bambú que sus bordes son totalmente redondeados, y estos obviamente se acoplan, existen de diferente tamaño según la zona que nosotros vamos a tratar. Y como les decía, pues en casa también podemos utilizar un vaso o una taza también, eso como tradicionales, ¿sí? Pero hoy en día existen los que son de plástico, ¿no es cierto? Los que son de goma e inclusive los que son de silicona, para darle como una mejor aplicación en zonas especiales como la cara, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. De la forma tradicional generalmente no tiene una válvula como la que vemos acá, que hay una válvula y que está generada por una bomba de succión. Nosotros hacemos una bomba de succión, entonces succionamos y miren, ¿no? Tenemos ese efecto de vacío que se adhiere, que se pega hacia la piel. Y con esta bomba de succión, pues lo que hacemos es levantarla, abrir las llaves y cae sutilmente la piel del paciente. Y en pocos segundos, pues ya vimos el enrojecimiento. Entonces vamos a empezar primero con la tradicional, con la que utiliza nuestro amigo Jackie Chan en la película, pero que también está basada en la medicina tradicional china, ¿no es cierto? Entonces, la acción, ¿cuál es la acción? Generar un vacío. Lo que utilizamos es una pinza, que pueden emplear ustedes también en la casa, una pinza con una mota de algodón. Acercamos el spray del alcohol al 70%, y lo que se recomienda es utilizar una vela, ¿no es cierto? Porque si utilizamos un cerillo, pues va a ser molestoso para el paciente e incómodo para el terapeuta en la manipulación. Entonces vamos a utilizar de forma tradicional con alcohol. Entonces llevamos el alcohol hacia el fuego, generamos una llama, y entonces obviamente va hacia el interior del vaso, y lo que producimos es el atrapamiento, ¿no es cierto?, de la piel, esa succión de la piel, ¿no es cierto? Se produce la ventosa, se adhiere, ¿no es cierto?, el famoso cupping, se adhiere a la piel del paciente. Lo hicimos con un bambú. ¿Cómo estás, Karen? ¿Molestia, dolor? ¿No? Entonces comprobamos, ¿no es cierto?, la succión que existe. Ahora, la ventaja de esta técnica tradicional, ¿no es cierto?, que produce calor en el interior del organismo en relación que la tradicional. Entonces, repetimos nuevamente, ¿no? Entonces, ¿estás bien, Karen? Sí, vemos que está bien adherida, ¿no es cierto? No hay dolor en el paciente, es cómoda para el paciente, y entonces es cómoda para nosotros también. Entonces, vemos nuevamente, llevamos fuego, vemos ahí el fuego, va hacia el interior, ¿sí? Y colocamos nuestra segunda ventosa. Ahora, una de las indicaciones terapéuticas muy importante, y que las voy a compartir cuando yo trabajaba con unos colegas cubanos, que también entonces decidí hacerme yo también primerito, porque obviamente quien no tiene un dolor en la espalda, quien no tiene una contractura, y entonces por ahí, por un descuido de un compañero, produjo algo indeseable, ¿no es cierto? Que es que lo que les voy a decir. Entonces ponemos nuevamente alcohol, miren, el alcohol, lo llevamos al fuego. Algo muy importante, cuando vamos a aplicar esta técnica tradicional, el fuego no está fuera de la copa, ¿no? El fuego bordea el interior de la copa para generar esa succión, ¿no? No desde afuera. ¿Por qué? Porque nosotros con el fuego, ¿qué hacemos? Quemamos los bordes de la copa o de la campana, y lo que vamos a producir es una quemadura en el paciente. Entonces eso hay que evitar. Entonces el fuego va hacia el interior de la copa. ¿Te quemó? No. Correcto. Entonces, ¿estamos claros en esa aplicación? Agradecemos
a Karencita por acompañarnos. Entonces, ¿cuánto era el tiempo necesario para esta técnica? Entre 10 a 15 minutos, ¿cierto? Las formas, vamos a aplicar otra, la forma moderna, que son las ventosas modernas. Entonces, hacemos 3 push, 1, 2, 3, y miren cómo se adhiere, ¿no? Entonces, adherimos otra, tiene una válvula acá, la bomba de succión, 1, 2 y 3, ¿no es cierto? Entonces, se adhiere a la piel. Entonces, esta puede ser de forma fija, ¿no es cierto? ¿Cómo las retiramos? ¿Cómo quitamos eso? ¿Cuál es el mecanismo? Quemamos una mota de algodón y producimos un vacío, ¿no es cierto? Sí, por combustión. Esta es por combustión. La otra es de forma tradicional, la moderna, ¿no es cierto? El objetivo es eliminar el dolor y el malestar que existe en el organismo, ¿sí? Entonces podemos ir a casa, ¿no es cierto? Mamita, papito, ¿dónde te duele? ¿No es cierto? Y podemos utilizar esto como parte del tratamiento de que nosotros ya nos hemos formado, que sean los masajes, el ultrasonido, cualquiera de ellos, ¿sí? Pero es de preferencia, o sea, combinan muy bien, como me preguntaron, combinan muy bien, pero es de preferencia a veces utilizarla de forma sola. Entonces voy a sacar, porque voy a hacer algunas técnicas. Entonces, la forma de quitarlas, sea cualquiera de las dos técnicas, pues es la válvula, ¿no es cierto? Retraemos la válvula, miren cómo cae la piel, ¿no es cierto? Entonces, acá igual. Ahora, la misma de las dos que funcionan con válvula, pues vamos a hacer de diferente forma. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Desplegamos la piel en el borde de la copa, presionamos, ¿no es cierto? Hacemos una ligera presión, movemos, y lo que hacemos es succionar, ¿no? No vamos a arrancarlas. Ahora, vamos a ver la diferencia de las dos aplicaciones, ¿no? Vemos una que está con una equimosis no tan grande y otra que se ha quitado casi fácilmente. Si yo hago una aplicación aquí de un masaje, de una frotación, pues se le va a quitar enseguida. Aquí existe una contractura importante en Karen, en la región torácica. Estamos hablando más o menos en T8, T9, T10, ¿sí? Y acá igual en las ventosas con el bambú, entonces como no tiene una válvula, entonces pegamos nuestro dedo hacia un lateral y levantamos, ¿no es cierto? Y vemos cómo ha quedado, ¿no? Entonces una aplicación muy sutil para nuestro paciente. Vamos a ver otras. Vimos cómo sacar las ventosas deprimiéndolas. También la posición del paciente es muy importante. Los tipos de aplicación, pues vamos a ver la fija, ¿no es cierto? Vamos a ver la técnica fija. No necesitamos de aquí de un lubricante como el aceite, el gel, etcétera, ¿no? En las aplicaciones fijas. Puede ser de forma tradicional o puede ser de la forma moderna. Entonces vamos a aplicar como les decía, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver puntos dolorosos. Hay dolor. Hay dolor. Hay dolor. Hay dolor. ¿Duele? Ahí sí, un poquito, ¿no? Siempre debemos estar en conexión con el paciente y el paciente si no nos dice, pues vamos a ver siempre en los puntos gatillos una reacción que genera, ¿no es cierto? Entonces utilizamos la bomba de succión, estamos utilizando en los músculos paravertebrales, acá están las apófisis espinosas, conjuntos están las apófisis, hicimos 2 push y hacemos, tres aladas y vemos que se adhiere, ¿no? Vamos a utilizar en otros puntos también. Vamos a aprovechar entonces de forma fija. Entonces, ¿está bien, Karen? ¿No está muy fuerte? Si no, le bajamos la presión a nivel de la válvula, ¿cierto? Hicimos 3 para cada uno. Vamos a aplicar otra de forma fija también. 2 y 3. Entonces aplicamos acá también. Cuando aplicamos de forma fija, podemos aplicarla en puntos de acupuntura. Y ahí es cuando, bueno, acá se nos salió, no sé por qué. Otra vez, 1, 2, 3. ¿Estamos bien, Karen? ¿Sí? Correcto.
Pues vamos a aplicar otras más. Vamos por acá. ¿Tenemos preguntas por ahí? Ok. Pues vamos a aplicar otra ventosa, otra campana. Hacemos 3. Correcto. Entonces, se utilizan en puntos específicos del dolor o en puntos de acupuntura para descongestionar esa área, ¿no? Y vamos viendo cómo va cambiando la coloración, siempre y cuando tomando en cuenta las consideraciones y teniendo en cuenta las contraindicaciones, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a considerar el color de la piel, ¿sí? La respuesta en el paciente. Si en un momento el paciente llega a presentar dolor, como les decía, quitamos la ventosa y si es necesario tratar sobre esa zona, pues tratamos alrededor de esa zona, es decir, de una forma indirecta, pero que va a tener un efecto reflejo ahí. Se utiliza en puntos, esta técnica se utiliza en puntos de contractura muscular, en puntos gatillos o en puntos dolorosos, en puntos miofaciales, en puntos donde existe congestión o que estén bloqueando el fluido tanto energético como mecánico de la circulación sanguínea, sea esta venosa o linfática, ¿no es cierto? No debe producir dolor. El tiempo que vamos a emplear esta técnica está entre los 10 a 15 minutos. Y esta técnica puede durar el tratamiento entre 30 minutos a 1 hora si vamos a trabajar todo el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces es la técnica que vimos que empleó Mitchell, correcto, en lo que es la parte de la medicina deportiva. Esta técnica tiene un alto efecto curativo. Elimina las toxinas, aumenta el oxígeno, disminuye la congestión, que significa congestión, que hay tejidos que están congestionados, saturados de toxinas, ¿no es cierto? Entonces descongestiona todo esto, ¿no? Y ahí sí lo que decía nuestro amigo Cristian, me parece que era la pregunta, después de esta aplicación, hacer un pequeño masaje y un drenaje linfático, drenar todas estas toxinas hacia los ganglios linfáticos para que sean excretadas, ¿no es cierto? Eliminadas a través de la... En esta técnica también se puede utilizar la acupuntura, la punción y el washa, ¿no? Correcto. Entonces ¿estamos bien, Karencita? Correcto, ¿no? Para que vean el nivel al que les estamos llevando. Entonces vamos a quitarle, ¿no? Entonces vamos a quitarles de las dos formas, vamos a irle quitando la primera vamos a quitar de la válvula, ¿no? Entonces abrimos la válvula y cae, ¿no es cierto? La piel del paciente. Es de una forma sutil. Ahora vamos a hacer en el borde, vamos a deprimir el borde, vamos a deprimir la piel en el borde de la copa, presionamos, ¿sí? Presionamos, eso, ¿ya? Igual, presionamos, ¿sí? A medida que vamos, miren, ¿ya? Ese sonidito característico. Ahora, en la medicina tradicional china, hace referencia en la aplicación de las ventosas de forma fija, que podemos diagnosticar también. Podemos diagnosticar que según la coloración, mientras mayor coloración tiene la aplicación de la ventosa, pues mayor congestión, mayor toxinas existe en ese lugar. Entonces, si nos fijamos en las primeras a nivel lumbar y a nivel dorsal baja, dorsal media, pues decimos que en las lumbares hay un poco, está más congestionada esta área, ¿sí? Está más congestionada. Y bueno, es obvio, ¿no? Es natural también,
porque Karen nos decía, nos hacía reflejo de un punto gatillo, por eso es que no empezamos en la parte lumbosacra o sacra, por eso es que empezamos a partir de la región lumbar, donde Karen nos reflejó un punto gatillo, un punto doloroso. Y si nos vamos a reflejar en la parte dorsal media, entonces podemos decir que la mayor congestión está relacionada con el músculo y hacia la columna vertebral. ¿Sí? Vamos a palpar un poco las apófisis espinosas. ¿Hay molestia y dolor? ¿Duele más aquí o acá? Aquí. Correcto, ¿no es cierto? Entonces, pero también podemos aplicar, esa es la ventaja de las ventosas que se adhieren. Podemos aplicar también una ventosa si es a nivel de las apófisis espinosas, los ligamentos interespinosos, pues también podemos aplicarlo a ese nivel, ¿no? No necesariamente. Recuerde que esta técnica es para descongestionar. Cuando hay una contractura muscular, lo que hace también es congestionar. ¿Qué congestiona? Que no trabaje de una manera adecuada el músculo, ¿no es cierto? Y cuando liberamos esa contractura, pues liberamos incluso no solo el músculo, sino la articulación que está. Perdón, saltamos por la válvula, va a ser en las apófisis espinosas donde le dolía caer. ¿Duele ahí? Me avisa, ¿dónde duele más? ¿Me avisa? ¿Más arriba? Ok, ¿me avisa? Ahí, correcto. Entonces, en un punto doloroso de Karen, 1, 2 y 3. ¿Está bien ahí, Karen? Correcto. Y nosotros también observamos, vemos con detalle la succión, ¿no? Que está adherida. Y no es muy fuerte, ¿no es cierto? No es muy fuerte. Como vemos, va disminuyendo ya la coloración, la equimosis. Si esto puede asustarnos en las primeras instancias de aplicación, pero también podemos utilizar en ese paciente, permitir que fluya la energía, que se desintoxique el organismo por sí solo, ¿no? Pero si hay malestar en ese paciente, pues podemos utilizar un gel analgésico luego de la aplicación. Correcto, gracias Catherine Villa. Si el paciente tiene mayor grasa corporal, ¿cuántas succiones se debe realizar? Si el paciente, ya vamos a ver en la parte del abdomen también, pues va a depender, si es fija, pues va a seguir siendo entre 2, 3 o 4 succiones. Si es para realizar el masaje con las ventosas, entonces va a ser alrededor de 2, ¿sí? Vamos a utilizar dos succiones, ¿no es cierto?, para ese paciente, siempre y cuando no produzca dolor, o hasta que el paciente se acostumbre a este tipo de terapia. Recuerde que el número de terapias varía, ¿no es cierto? Puede ser 5, 7 o 10 con intervalos de 3 días o 5 días inclusive, ¿no? Entonces el paciente quizás para la próxima sesión va a necesitar mayor succión. Ya no vamos a hacer 2, sino vamos a hacer 3 succiones. ¿Estamos correctos? Entonces podemos aplicar cualquiera de las dos formas. Es muy importante esta. Vamos a quitarla. Podemos mover como la acupuntura. Ah, ya, vamos a la acupuntura también. De una vez con. ¿Duele? ¿No? Ok. Vamos a buscar otro punto doloroso para ver si le aplicamos con acupuntura. ¿Duele ahí? ¿Poco? Me avisan si duele más. ¿Duele ahí bastante? ¿Sí? Ok. ¿Duele acá? ¿Ahí duele más? Acá tenemos un punto. Podemos señalar con... ¿Duele acá? ¿Duele acá? ¿Duele acá? Este punto de aquí es más, ¿no? Entonces tenemos un punto acá que vamos a tratar con acupuntura con las ventosas fijas. Bayrito, una pregunta. ¿Se puede aplicar en un lipoma a nivel cervical? Lipoma, claro que sí. Sí podemos aplicar, ¿no? No hay ningún problema. Lo único que cambiaría es la intensidad con la que hacemos nada más. Ahorita vamos a limpiar. ¿Me repites, Karencita? Ahí. Más abajo. Ahí. Ahí.
Correcto. Entonces, limpiamos la zona a tratar. Vamos a trabajar un poquito con acupuntura, con agujas de acupuntura. La diferencia de la aguja de acupuntura y de la aguja tradicional es el bisel, ¿no es cierto? La punta de la aguja de acupuntura es redonda, ¿sí? Y la normal, convencional, es biselada, ¿no es cierto? Tiene un bisel o pico de flauta. Entonces vamos ahí, le pusimos la aguja y lo que hacemos es, ¿sí? Estimular, ¿no? Entonces pusimos una agujita nada más para muestra un botón. Podemos poner más agujas, podemos inclusive, vamos a quitarla, ¿no? Como es el mismo paciente, vamos en la zona del dolor y vamos a aplicarla en otro lado, ¿no? Entonces acá, o para ser más práctico, vamos a utilizar otras agujas, ¿sí? Esta es la forma tradicional china la que se aplica, ¿no? Se aplica las ventosas. Entonces, en la medicina tradicional china, dependiendo de los meridianos que yo estoy trabajando, las agujas pueden moverse cada cierto tiempo para estimular, como van las manijas del reloj, ¿correcto? Puedo moverlas o puedo girarlas, ¿no es cierto? En las ventosas también puedo venir cierto tiempo, cada minuto, cada 2 minutos yo puedo venir y mover, ¿no es cierto? ¿Cuál es la finalidad de mover? Producir un estímulo, ver si es que el umbral del dolor bajó y poder yo después retirar. Esas siguen las agujas, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, ¿duele? ¿No? ¿Duele acá? Entonces vamos a aplicarlas, vamos a quitarlas, ¿sí? Les quitamos y vamos a aplicar a este nivel. Quitamos la otra. Vemos que hay 2 puntitos rojos, entonces entonces decíamos que en puntos de congestión, entonces nosotros podemos aplicar puntos de acupuntura y producir un sangrado. Hemos sido totalmente nocivos, es decir, delicados con Karen y con el tratamiento terapéutico, pero podemos hacer más piquetes a nivel de la piel para descongestionar mayor la zona que estamos tratando, ¿sí? Y entonces podemos mover y ver que empieza a succionar la sangre, ¿no es cierto? Entonces no es una zona tan congestionada, porque si no igual brotaría sangre en esta zona, ¿no? Entonces hay pacientes que, miren, entonces vamos a sacar y vemos los dos puntitos de sangre que está. Podemos ser un poco más agresivos, ¿no es cierto? Dependiendo si es una zona que necesita de varias punciones y de la succión, ¿ya? Y otra técnica que vamos a ver es el famoso washa, ¿sí? O raspador. Entonces, si tenemos preguntas ahí, mis queridos colegas. Sí. Dice Catherine, también nuevamente Catherine, gracias por tus preguntas. ¿Qué tipo de punción seca aplicó, superficial o profunda? Allá. El tipo de punción que hicimos fue una punción totalmente superficial, ¿sí? Y es puntos de acupuntura para estimular en la piel nada más, ¿no? No fui más allá. Pude haber ido como, luego quizás voy a hacer en William, ¿duele acá? ¿Sí? ¿Duele bastante? Voy a hacer un poquito de punción seca, ¿ya? Entonces vamos a limpiar la zona que vamos a tratar. Ya vamos a combinar la punción seca que dice Karen, ¿era, no? Karen, perdón, Catherine. Listo, Catherine. Entonces acá vamos a practicar un poquito de punción seca, ¿ya? Entonces vamos a hacer un poquito de punción seca. Agarramos el punto gatillo, el punto miofacial. ¿Duele? ¿Sí? Entonces a nivel del trapecio, quito el seguro de la aguja, siempre en punción seca para mí, utilizar las agujas de acupuntura. No las otras agujas convencionales porque son biseladas, tienen el pico de flauta y lo que hacen es lastimar. En cambio, la aguja de acupuntura
su punta es redondeada. Entonces, cuando yo ingreso acá, miren, topé fascia y voy a llegar y topo músculo. Mire esa contractura. Siento yo cómo rompe el tejido la aguja de acupuntura en el músculo. Bueno, Karen es una señorita que está cursando medicina y después de esta aplicación yo puedo utilizar el cupping, ¿no? Entonces, hice pocas punciones porque ¿qué es lo que genero con la punción seca? Que no somos muy amantes a la punción seca en nuestro consultorio, pero porque por ahí nos pidieron, pues lo hicimos. No somos amantes de la punción seca nosotros. Hacemos otro tipo de regeneración celular en nuestra clínica. Pero es muy importante también si se sabe aplicar, porque recuerden que la finalidad de la punción seca es producir colágeno, ¿cierto? Que las fibras, que la fibrosis se rompa y genere nuevo colágeno, ¿no es cierto? Y la elastina, es decir, que mejore la elasticidad de los tejidos. Y entonces en Karen, pues podemos decir que a pesar de sus contracturas, de sus puntos gatillos, ella no representa un dolor tan patológico, ¿no es cierto? Como podría ser un paciente de 40 años, de 50 años, como yo, ¿sí? Que posiblemente reflejaría mayor dolor, mayor malestar, ¿no? O sea, quizás podrían encontrar una fibrosis. ¿Cómo estamos, Karen? ¿Cómo está este dolor acá? ¿Mejoró? ¿Sí? Gracias. Entonces, miren, las respuestas que tenemos son inmediatas, ¿no? El paciente puede, cuando hemos aplicado a nivel lumbar en las ventosas, generalmente el paciente después de 10 minutos, 15 minutos, siempre quiere ir al baño, ¿no? Empieza ya o estimula, se dan cuenta que se estimula el sistema excretor, en este caso la parte renal, ¿no es cierto? Los riñones. Y otra técnica que vamos a aplicar de una vez en Karen para pasar con otro pacientito, que es el famoso washa o raspador. ¿Se acuerdan de la clase con Saulo? Entonces, él hablaba del raspador, de la liberación miofacial instrumental, donde yo veo una contractura. ¿Duele ahí? Sí. Era seguro que iba a reflejar dolor acá, ¿no? Entonces, yo lo que hago es raspar, ¿no es cierto? Raspar la contractura, mover esa contractura, puede ser de forma manual también, ¿no es cierto? Un punto gatillo, yo puedo hacer una fricción profunda, que puede ser longitudinal, o puede ser transversal, o puede ser circular, ¿no es cierto? Pero el washa es un raspador que nos ayuda con mayor profundidad y hacemos una fricción, ¿no es cierto? Ese botón, esa contractura que está ahí, pues se mueve, ¿no es cierto? Y entonces después de movilizar esta contractura, ¿qué es lo que voy a hacer? Agarro mi copa, dos succiones, 3 succiones, hicimos 3 succiones, ¿no duele? Entonces, esa es la famosa técnica washa, ¿sí? Que significa raspador. Nosotros teníamos, cuando recién estudié yo lo que es de liberación miofacial instrumental, la mía es más hacia Brasil en relación de la técnica de Saulo, que es de Perú, se formó allá. Entonces, pero sin embargo la finalidad es la misma, ¿no? Siempre respetando los principios y el conocimiento científico de todo esto, ¿no? Entonces yo washa, raspar, friccionar con un raspador y luego generar una presión, ¿no es cierto? La sacamos, presionamos el borde de la copa y después de eso lo que hacemos es, podemos hacer una ligera sacudida, un masajecito a ese nivel y luego sí puedo tomar un lubricante, ¿no es cierto? Un lubricante y drenar, ¿no es cierto? Drenar estas toxinas hacia los ganglios linfáticos
para mejor efecto terapéutico. ¿Sí? Si hay alguna otra pregunta, y si no, ya pasaríamos con un espacio a nuestro próximo paciente. ¿Estamos? Perfecto. Dorita, muchísimas gracias Dorita y a todos quienes nos están sintonizando y siguiendo nuestra capacitación. Buenas tardes. ¿Qué diferencia existe entre la acupuntura que está realizando con la punción seca? Ya, es totalmente diferente, ¿no? La acupuntura pues sigue los meridianos, ¿sí? Sigue los chakras. Mientras tanto que la punción seca es en un punto específico, por ejemplo, en una contractura, en una fibrosis. Es más dedicada para la fibrosis, para romper fibrosis, romper adherencias y tratar puntos gatillos. La acupuntura es una rama de la medicina tradicional china que utiliza en puntos específicos de los meridianos. Por decir así, la migraña, nosotros como fisioterapeutas haríamos un masaje convencional en el cuero cabelludo, haríamos ejercicios, movilidad del cuello, de la articulación del ATM, etc. Mientras tanto que en la acupuntura utilizaría puntos específicos que inclusive en los pies, por decirlo así. O sea, utiliza los reflejos para llegar a los órganos, como lo hace la reflexoterapia también. Entonces yo al dar un masaje en el dedo gordo del pie estoy estimulando un dolor de cabeza, por así decirlo. Entonces es un tratamiento como a distancia, pero muy efectivo, tiene su aval científico. Y la punción seca, en cambio, puede ir más profundo hacia el músculo, hacia el tendón, hacia el ligamento que está fibrótico y yo necesito romper esa adherencia, esa rigidez en ese paciente, en esa estructura. ¿Sí? Esa es la diferencia. Berito Hidalgo, muchísimas gracias Berito por estar en sintonía de nosotros. Mandamos un saludo especial a todos los profesionales de Zenred. Dice Berito, felicidades, dice Berito. Excelente exposición. Dios lo bendiga siempre. Gracias, mi Berito. Un fuerte abrazo para usted, para su hermana también que estaba capacitando y todo el personal de Zenred, ¿no? Muchísimas gracias por estar en sintonía. Nos vamos ahí sí con las otras técnicas que serían la del flash decoupling y también el masaje, ¿no es cierto?, con ventosas. Entonces, un espacio nos dan ahí para que se levante Karen y también nos cuente cómo es que le ha ido en este poquito tiempo, ¿no? Porque es poquito tiempo lo que hicimos. ¿Correcto? Entonces vamos a cambiarnos de modelo. Mandamos un saludo especial a Sebastián Vilema, que nos está viendo desde casa y nos está siguiendo también este tipo de medicina tradicional. Estamos aplicando un poquito de crema hidratante. Podemos utilizar también una crema antiinflamatoria o un gel antiinflamatorio. Si yo voy a hacer dentro de mi protocolo de reducción de medidas, pues puedo utilizar un gel frío también, si es necesario, reafirmante o un gel caliente, si así lo requiere. Vamos a ver la segunda aplicación de la técnica de cupping, que es la parte intermitente, ¿no es cierto? El flash cupping, ¿no es cierto? Son movimientos rápidos de la mano. Permítame un segundito nada más. Gracias. Entonces,
Regresamos y aplicamos. Entonces, ¿qué significa el flash de cupping? Significa manos rápidas, ¿no es cierto? Donde vamos a hacer, ¿qué? Aplicaciones rápidas y soltamos, ¿no es cierto? 1, 2, 3 y soltamos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo igual? Liberando, ¿no es cierto? Toxinas en el organismo. Entonces, vamos. ¿Cuántas repeticiones realizamos en esta técnica? Alrededor de 10 a 15 veces realizamos esta técnica del flash cupping, ¿no es cierto? O cupping intermitente. Entonces, hacemos 1, 3 veces, ¿sí? Es una técnica más estimulante. Luego de aplicar estas 10 a 15 veces, pues lo que hacemos es un masaje, ¿no es cierto? Hacemos un masaje y hacemos un drenaje linfático, ¿no es cierto? Vamos hacia los ganglios linfáticos, hacia la ingle, hacemos una pausa ahí, regresamos, ¿no es cierto? Regresamos. El famoso flash cupping. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué objetivo vamos a emplear? Pues es estímulo sobre los tejidos, elimina las toxinas. Vamos a hacerlo de forma ascendente, ¿ya? Ayuda a eliminar las toxinas de la sangre y de la linfa. Aumenta el flujo sanguíneo, venoso y linfático. Elimina las contracturas musculares. Entonces, miren, aquí es totalmente diferente en relación a la aplicación con Karen, donde veíamos la presencia de equimosis, ¿no? En esta técnica no se observa la equimosis. Lo que vemos es que se mueve o tratamos de desprender la piel de los tejidos más profundos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los tejidos subyacentes de la piel? La fascia y los músculos. La piel puede ser también a nivel de las apófisis espinosas, ¿sí? Y tener ese efecto terapéutico, ¿no? Aquí también podemos aplicar esta técnica sobre el rostro, ¿no es cierto? Esta técnica también se puede aplicar en el rostro, incluso cuando existen manchas, ¿no? Pero para esto no utilizamos tanto la copa de vidrio o la copa de plástico, sino más bien utilizamos una silicona, ¿no es cierto? Una copa de silicona, ¿no es cierto? Entonces, donde vamos a hacer pequeños push o succiones a nivel de la piel, ¿no es cierto? Entonces, mientras más delicada es la piel, pues más delicada debe ser la manipulación. Y finalmente, si hicimos este clapping, este flash clapping, perdón, pues siempre va a ir acompañada de un drenaje linfático, ¿no? Es decir, si aplicamos a nivel dorsal, pues iremos con un masaje hacia los ganglios linfáticos a nivel de la axila, o también podemos llevar hacia el cuello. Entonces ahí nos damos un espacio para también aplicar las ventosas móviles en lo que es la parte estética y deportiva. Vamos a cambiar eso un ratito. De paciente. Agradecemos la sintonía de absolutamente todos quienes están siguiendo por las redes sociales, las diferentes redes sociales y quienes se inscribieron en este curso. Vamos a hacer las ventosas móviles o masaje con ventosas. Aquí sí utilizamos ya una crema, podemos utilizar un gel, como les decía, un gel, simplemente un gel conductor o un gel medicado, que sea caliente o sea frío. Podemos utilizar un aceite también, y entonces lo que hace esta técnica es la más utilizada dentro de la fisioterapia. La succión no suele ser tan fuerte, ¿no? Aquí le reducimos a la mitad.
Mire cómo se desplaza con tanta facilidad. ¿Duele, Karen? No, ok. Si es reafirmante, para la zona glútea, entonces yo lo que puedo hacer es que arrastrar, ¿no es cierto? Arrastrar, ¿hacia dónde? Hacia la zona del glúteo. Bueno, estamos simulando nada más, pero con el paciente descubierto su zona glútea, yo puedo llegar hasta el glúteo con esta técnica, arrastrando. Puedo levantar la copa, levanto la copa y nuevamente voy a la parte inicial. La succión es menos. Miren, es un masaje. Puedo hacer este arrastre hasta acá. Y finalmente termino con mi mano. ¿Sí? La aplicación en los músculos, en los otros músculos, como los de la espalda, por ejemplo, pueden ser de forma longitudinal. Por ejemplo, si yo estoy trabajando los isquiotibiales, entonces puedo hacerlo de forma longitudinal. El agarre puede ser en la base, o puede ser arriba también, sujeto ahí, hacia la base, y hacer estos movimientos de forma longitudinal. ¿Cuál otro movimiento puedo hacer? De forma transversal, como están las fibras musculares, como están los tejidos, que puede ser un tendón también. Entonces, de forma transversal. Otra forma de aplicación es en forma circular. Entonces, voy en forma circular. ¿Sí? ¿Qué gano con esta técnica? Yo gano eliminar las toxinas, mejorar la circulación, producir un drenaje venoso y linfático de forma transversal, de forma circular. Y hay una forma muy característica también que se utiliza, que es en Z. Si yo también puedo hacer la liberación miofacial, que era el tema anterior. Puedo levantar un poco la copa, perdón, puedo levantar un poco la copa, ahí. Puedo levantar un poco la copa y succionar. Cuando levanto la copa, separo la piel de los tejidos vecinos o de los tejidos subyacentes, como la fascia. Y entonces hago una liberación miofacial en este sentido también. Va en combinación con un masaje que va igual hacia los ganglios linfáticos. Es muy ideal y, como les decía, cubre el 60% en pacientes con celulitis. Con esa celulitis, entonces, si fuera un paciente con celulitis, vamos a aplicar un poquito más de crema. ¿Estamos bien en las imágenes? Sí, ¿no? Correcto, gracias. Pablito, Gina, Marquito. Entonces, si es una paciente con celulitis, imagínense ayudarle al 60%. Si estuviera demasiada la presión en mi copa, pues yo lo que hago es mover la válvula, ¿no es cierto? Pero como está bien, mire, aquí no es necesario que se produzca una equimosis. Entonces, lo que hago yo en paciente con celulitis, arrastro, suelto y dreno. Y repito, ¿no es cierto? Entonces, voy a la parte inicial, hago un push y medio, veo que se deslice con facilidad, ¿sí? Y arrastro, ¿no es cierto? Muevo esa celulitis. ¿Cómo te sientes, Karen? Bien. Bien, eso. ¿Cómo está esa espalda? Muy bien. Muy bien, esa es. Entonces, siempre se acompaña de un masaje, de una técnica de roce, ¿no? Entonces, aquí en los procesos con celulitis, si yo soy fisioterapeuta, pues puedo utilizar otras máquinas, ¿no es cierto? Como por ejemplo el ultrasonido o el ultracavitación, la ultracavitación que nos ayuda muchísimo. Entonces también, aparte de eso, disminuye el dolor y produce una relajación. Ustedes vieron que es una técnica no dolorosa y que va a traer como consecuencia también es una relajación en el paciente. No debe producir dolor. Si hay alguna pregunta, ¿tenemos alguna pregunta por ahí? Ya. Entonces, en el masaje reductor, a ver si vamos a hacerlo un poquito con Karencita mismo. ¿Sí?
¿Con qué tipo de crema se puede realizar la técnica? ¿Con qué tipo de crema? Se puede realizar la técnica. Una crema hidratante nada más. Toca arriba, Karen. Al otro lado, al otro lado. Sí, para allá. Eso. Eso de ladito, ¿ya? Voy a poner a Karen de forma lateral. Y en una de las aplicaciones nada más de... Entonces, si es un masaje reafirmante o un masaje para moldear la cintura, entonces nos valemos con una, aquí sí ya con una crema, con un gel frío, por ejemplo, si es que vamos a firmarla, esa piel, con un gel caliente, si la paciente está un poco gordita, y nos vamos con el masaje, ¿no es cierto? Entonces empezamos, puede ser con el pico de pato en el masaje, puede ser el pico de ganso. Entonces empezamos a movilizar los tejidos. Pues si hay una crema caliente, va a empezar a quemar esa zona. Drenamos hacia los ganglios linfáticos, ¿sí? Drenamos hacia los ganglios linfáticos. Podemos aquí utilizar lo que es maderoterapia, entonces utilizamos la copa sueca y llevamos o hacemos un moldeaje de la cintura, ¿no es cierto? Es de preferencia en la parte inicial del masaje con un aceite. ¿Por qué un aceite? Porque la crema, como se dan cuenta, se absorbe fácilmente y de una forma rápida, ¿no es cierto? Entonces utilizar hasta manipular, ¿no es cierto? Hasta manipular los tejidos, utilizar un aceite y al final utilizar la crema. Entonces aquí ya utilizamos la ventosa y llevamos, ¿no es cierto? Moldeador. Mire, hacia acá. Entonces, otra vez. Mire, en la parte estética, ¿no? Mire cómo se adhiere. Y fueron 2 push nada más. ¿Duele? La verdad. Entonces, hacemos con 2 y arrastramos, ¿no es cierto? Este tejido también podemos llevarlo o drenar hacia la zona del glúteo, que va efectivo también. Tenemos, ¿no? ¿Preguntas? Correcto. Tenemos ahí alguna pregunta, saluditos. Bien. Ok. Entonces, podemos aplicar la parte de las ventosas móviles o masaje con ventosas en la parte de lo que son masajes reductores, en lo que son masajes tonificantes para tonificar los glúteos también, pues una técnica muy, muy aparte dentro de la parte estética, y también lo que es en la parte de la celulitis, ya habíamos visto un poco, y podríamos hacer también en la parte facial, ¿sí? En la parte facial es muy importante hacer primero una limpieza de la piel, una exfoliación muy suave porque vamos a manipular con una ventosa. Y en tercer lugar haríamos un drenaje linfático manual y posterior a eso pondríamos una crema, algún tipo de crema hidratante según la piel de cada paciente, ¿no? El tiempo que nosotros nos demoramos en esta técnica en la parte estética es de 30 minutos, ¿sí? Se realiza 30 minutos. ¿Estamos? ¿Sí? Por favor. Sí, estamos terminando ya. Si ahí tenemos que repetir algo, por favor que nos hagan saber. ¿Qué tiempo se puede realizar la técnica? Ya, es justo acabamos de decir, ¿no? Son 30 minutos que debemos aplicar esta técnica en el paciente. Eso, con esto estamos ya finalizando nuestro curso taller, esperando que haya sido de vuestro agrado, de vuestra satisfacción y que sirva para el bienestar nuestro, porque nosotros tenemos que estar bien para poder dar lo mejor a nuestros pacientes y para el bienestar de nuestros queridos y distinguidos pacientes, ¿no? Un saludo especial para toda la familia Senrev en el centro de la ciudad y a todos quienes se han inscrito, ¿no?
Sí, tenemos ahí por ahí alguna lista de inscritos. Correcto. Yomaira Lisbeth, muchísimas gracias. Yomaira León, excelente capacitación del día. Hoy, mi estimado Licen Bairito. Muchísimas gracias, Yomaira. Agradecerte infinitamente, ¿no? ¿Qué vamos a ver el día de mañana? El día de mañana les invitamos al curso de lo que es higiene postural, ¿no? Ergonomía y fisioterapia. Un tema muy importante dentro de esta situación que estamos atravesando, que hay muchos pacientes que por la mala higiene postural, pues estamos viendo que están siendo afectados, ¿no es cierto? Y entonces es muy importante eso también y trabajarlo, ¿no? Gracias Natalie Rubio, Pamela, Estefanía, Paola Ulco, también Patrick Calderón, muchísimas gracias Patrick, Rosita Ábalos, Sebastián, gracias Silvita también Paredes, Teresa Arias, Tiago Pérez, Berito Hidalgo, muchísimas gracias Wendy, Rosalía Llagos, William Socoy, muchísimas gracias William, felicidades por ese, vi una foto que estás ya trabajando ya en un centro, así que felicidades, muchos éxitos. Yo creo que es una nueva técnica que te va a ayudar muchísimo. A Yuri Reascos también, muchísimas gracias por estar presente en este segmento, ¿no? Agradecerles infinitamente a Mentor PM, quienes son quienes están realizando los mejores eventos en las capacitaciones de las diferentes especialidades, ¿no? Es un gran apoyo para nuestra ciudad, para nuestro país, porque en estos tiempos, pues el estudio, la capacitación es algo muy indispensable, ¿no? Que debemos aprovechar todos los días, cultivando siempre nuestra mente y nuestro corazón también. Les invito también a que dentro de su formación, pues también seamos personas que hagamos meditación, ¿no? Esto nos va a ayudar a tener nuestra aura, nuestra parte energética tranquila para también entregarlo mejor, ¿no? Hacer algún tipo de deporte es muy importante, la ingesta de líquidos, una buena alimentación también, ¿no? Muchísimas gracias, Marquitos, Pablito, Gina, y a quienes están con nosotros también, Karen y William, ¿no? A lo que es Zenrep, fisioterapia a otro nivel, al doctor Santiago Moreno, quien empezó las charlas, y a Saurito Chirau también, ¿no es cierto? Muchísimas gracias. Nuestra familia que están atrás de todas las cámaras, agradecerles infinitamente, queridos amigos. Queremos agradecerle, licenciado Bairito, por esta noche de capacitaciones, a todos nuestros participantes, agradecerles por esa acogida y siempre pues con la bendición de Dios dando lo mejor de nosotros para precisamente la formación y lo que es académico de todos nuestros participantes. Queremos agradecerles infinitamente y el día de mañana estaremos nuevamente, Dios mediante, a las 5 de la tarde para comenzar el curso. Les quedamos eternamente agradecidos, una excelente noche y pues muchas gracias, licenciado. Muchas gracias.